Buenas tardes o buenas noches, depende de cuando lo estén viendo. Bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente, un día más, trayendo una palabra fresca para nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque no solamente la de ustedes, sino la mía también. Que el Señor me les esté bendiciendo, me esté guardando sus vidas en este tiempo de reclusión, ¿verdad? Y vamos a continuar con el estudio de Romanos. Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 23. Mientras los estoy saludando, ustedes abren sus Biblias, preparan sus cuadernos, toman sus apuntes. Es importante que tomen apuntes. Entonces, Esteban, Alexandra, Osquitar, Rosita, perdón. Florcita también hay una Florcita. Y correcto. Otra Rosita. Y otra Rosita, bueno. Rosita, la de Oscar, y la otra Rosita, ¿verdad? Maritza, Doña Ligia, Charles, Vanessa, Damaris, correcto, Kalin, que ha estado Diana, participando mucho ahí. Kalin y Diana, ¿verdad? Espero que estén escuchando estas Carlos, palabras, ¿verdad? Don Carlos. Bueno, y a todos, bienvenidos. Doña Aida, casi te dejo por fuera, Doña Aida. Usted que era casi que es la maestra nuestra también, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Y espero que esta palabra traiga una nueva frescura a sus vidas como la trajo a mí cuando la estuve preparando. Hoy continuamos entonces, ya tienen, imagino, la Biblia abierta con Romanos 1, 18, 23 y el cuaderno listo. Vamos a ver otros versículos, así que tenemos que ser ágiles. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos. Y vamos a irnos al versículo 18. De este pasaje. No voy a hacer un resumen porque se me da mucho tiempo haciendo el resumen. Y hoy hay que sacarle así jugo a esto. Dice así la palabra de Dios: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el principio de esta sección que vamos a estar leyendo, del 18 al 23. ¿Y cuál es ese principio? Que la revelación de la ira de Dios es contra toda injusticia. Hay dos formas en que Dios se revela en nuestras vidas, o se ha revelado en nuestras vidas. Una de esas formas es a través de su justicia, a través de Cristo Jesús, que murió por ti, por mí, y en la cual alcanzamos la salvación. Pero hay otra segunda forma donde Dios se revela al hombre, y es a través de la ira de Él. Debemos entender bien el concepto de ira. Cuando la palabra de Dios habla de la ira de Dios, no es el sentimiento que el hombre alberga cuando se llena de ira contra un hermano, contra una persona, porque Dios no siente ira en ese sentido. Él es un Dios de amor y siempre, hermanos, comprendan eso, siempre nos va a amar. ¿Ok? Amén. Bien, Esteban, gracias por ese amén. Él siempre nos va a amar. Esta ira no se trata de ese sentimiento que siente el hombre. Esta ira se trata de la santidad de Dios tocando el pecado del hombre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay la santidad de Dios toca el pecado del hombre, sucede esto. ¡Bum! Explota una explosión. Y el que se ve afectado es aquel hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Porque cuando hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, viene la santidad de Dios y venimos nosotros. Y en la justicia de Cristo nos unimos a Él. Pero cuando Cristo no está de por medio en nuestras vidas, viene la santidad de Dios, viene el hombre con su propia justicia. ¿Ok? Otro aspecto importante es que en este pasaje vemos que el hombre es pecador. Pablo no está demostrando, y tenemos que entender esto,
no está tratando de demostrar que el hombre es pecador. En este pasaje, él solo trata de decir o poner por un hecho que el hombre como pecador recibe por su pecado la ira de Dios. Todos necesitamos ser justificados. Comenzando este versículo, empieza diciendo, porque la ira de Dios se revela. Si nosotros queremos saber, hermanos, qué es la salvación, necesitamos entender cuán malo es el pecado. Si nosotros no entendemos hasta dónde nos lleva el pecado y cuánto nos destruye, nunca entenderemos qué es la salvación de Dios. Cuando dice que la ira de Dios se revela, está diciendo que se manifiesta y debe comprenderse como el efecto natural entre lo que Dios les decía hace un momento, el choque de la santidad absoluta de Dios y el pecado del hombre. Y cuando dice esta palabra, esta frase, está siendo revelada, constituye la respuesta de Dios para los que creemos que la ira de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento es el amor de Dios. No, señores. Hay una sola revelación continua en la palabra de Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ira de Dios se está manifestando en la vida de aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Sí, Dios es amor, pero también es justicia y es santidad. Y Él nunca va a tener por inocente al pecador. Y esta ira se está manifestando en los tiempos modernos. El roce constante e insistente de la santidad de Dios contra la maldad de la humanidad está haciendo sus efectos en el mundo que nos rodea hoy. El Evangelio es lo que ha hecho posible que el amor de Dios sea revelado en nuestras vidas. Comprendamos esto, no tu justicia, no tu santidad, el Evangelio, que es Cristo Jesús, que murió por ti y por mí. Pero tanto esa justicia, que es lo que nos trae a Cristo, como su ira, ambas vienen reveladas a nuestras vidas desde el cielo. No necesitamos convencernos de cuán malo es el pecado, ¿verdad? Ahora estaba viendo una noticia donde una mujer le daba a su hija, o a su hijo más bien, y que la tomaron y la llevaron a la cárcel, pero le daba y le pegaba con una hazaña que uno dice, ¿cómo una madre puede hacer eso a uno de sus hijos? Eso es lo que está haciendo el pecado en el mundo. Y por eso es que viene el juicio de Dios, que es revelado contra todo lo que es pecado, contra todo lo que es impiedad. Recuerde que la impiedad es contra Dios. ¿Ok? Es lo que hace el hombre contra Dios. La injusticia que aquí menciona en este versículo es contra el hombre. Es lo que el hombre hace que se daña a sí mismo. La impiedad es lo que el hombre hace para negar a Dios. Y esas dos cosas se están manifestando hoy en día en nuestras vidas. Pero hermanos, cuando nosotros negamos la soberanía de Dios en medio de este mundo, estamos dejándonos llevar por la impiedad y la injusticia del hombre. Dios es soberano, Él tiene el control. Podemos estar pasando aquí una situación de incertidumbre, ¿cuándo va a pasar esto? Pero debemos entender que en medio de todo esto, Dios tiene el control, hermano. Él es soberano, Él nada lo toma por sorpresa. Yo lo creo y sé que tú también. Amén, hermanos. Amén. Oh, doña Aida, gracias por ese amén también. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. En el versículo 19 y 20, leámoslo.
Dice así la palabra de Dios en el versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, ojo esto, no tienen excusa. Hermanos, en síntesis, Dios ha revelado al hombre a través de su creación, a través de las cosas naturales. Pablo lo que está diciendo es que nadie absolutamente tiene excusa. Ah, pero pastor, ¿qué dice de aquel hombre, aquel indio que está allá, que nunca ha recibido la palabra? Que nunca ha sabido de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que Dios se le revela a él a través de la naturaleza, a través de lo creado. Así que ni ese indio tiene excusa. Y es muy sencillo. Dios nos manda a predicar. Y si ese indio tuviera excusa y pudiera ser salvo porque es inocente, nunca ha escuchado de Cristo, y pudiera ser salvo por sí mismo, por su propia revelación o por su propia conciencia, cuando viene el misionero y le predica a ese hombre y ese indio lo rechaza, es condenado porque rechazó a Cristo. Entonces, ¿qué está llevando el misionero? ¿Salvación o condenación? Porque si antes de recibir la palabra estaba salvo, pero cuando la recibe y la rechaza, se condena, ¿qué va a decirle a ese indio a Dios? Señor, mejor no me hubieran mandado al misionero. Pablo aquí lo que dice es que ni ese indio tiene excusa, porque Dios se ha revelado a través de su naturaleza. Salmo 8, versículo 3. Busquémoslo, hermanos, ahí donde esté, y apúntenlo ahí también. Dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él estaba sorprendido al ver los cielos de Dios, al ver sus estrellas, al ver toda su creación. Ya eso le manifestaba que había un Dios, un único Dios. En el Salmo 19, versículos del 1 al 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y todavía continuamos. Capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 17. Dice Pablo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Él habla de las lluvias, algo que vemos tan normal. Vemos un aguacero y muchas veces no entendemos que ese aguacero ya manifiesta la gloria de Dios para nuestra vida. Ya Él está revelándose al hombre. En el capítulo 17 de los Hechos, versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Nosotros, siendo hijos de Dios, debemos comprender que todo eso manifiesta su gloria. Dios no está en ídolos, es lo que dice Pablo aquí. No está en creación del hombre ni en imágenes del hombre. Dios está manifestándose en su creación ante los hombres. La frase su eterno poder y deidad, de lo que estamos leyendo, el versículo que estamos leyendo, revela el poder y la existencia inmutable de Dios. Cuando me refiero a inmutable es que nunca cambia, que nunca deja de ser. Hay suficiente revelación de Dios, hermanos, en la creación como para que el hombre se hubiese guardado de la idolatría. Vamos a entender qué fue lo que sucedió. Pero hay suficiente revelación de Dios en el mundo, en su creación, en las estrellas, en los árboles, en la lluvia, en el universo, para que el hombre nunca hubiese caído en idolatría y para que el ateo
nunca hubiera surgido en el mundo. El Salmo 14, versículo 1 dice, literalmente, el necio de corazón, el necio en su corazón dice, no hay Dios. La palabra necio en este versículo implica ignorancia, presunción. Y la última parte del versículo que leímos dice, de modo que no tiene excusa. La revelación de Dios de parte de la creación es tan clara, hermanos, que el ser humano, de aquel indio que les hablé del inicio, perdido en la jungla, que nunca les llegó palabra, ni ese indio tiene excusa. Pero todo lo que sucedió en el hombre, contrario a lo que dice la ciencia, que el hombre ha evolucionado de mal a mejor. La Biblia nos narra que es a la inversa, que ha ido en retroceso. Y toda esa revelación natural la ha cambiado, como vamos a ver más adelante, en ídolos, en imágenes, en adoraciones a otros dioses. Cuando el hombre se doblega ante Dios, puede ver claramente su revelación especial a través de su creación. Gloria a Dios. Vamos a continuar con los siguientes versículos. ¿Qué fue lo que hizo el hombre ante esa revelación de Dios? En los versículos 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Como les decía antes, este pasaje contradice la teoría o la hipótesis de la evolución. El hombre no está avanzando física, ni moralmente, ni intelectualmente, ni espiritualmente. El hombre está retrocediendo. Si nosotros vemos la historia de las diferentes razas hacia atrás, vemos que en el inicio ellos tenían la concepción de un único Dios monoteísta. Lo que ha hecho el tiempo ha sido que han ido de mal en peor, creyendo luego en otros dioses. Y hoy, llegando al colmo de hoy, de que se profesa un ateísmo puro. Aquí nos da 7 pasos que ha traído la humanidad apartándose de Dios, por los cuales se han apartado de Dios. Y vamos a irlos analizando. El primero, pues habiendo conocido a Dios, es lo que dice. Ese es el primer paso. ¿Y a qué me refiero? Que en su momento conocieron a Dios y hoy no lo conoce la humanidad. Tal vez no represente esto un conocimiento personal, íntimo, pero dice que le conocieron porque vieron su poder en la creación. Como les decía, la palabra nos muestra que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios, monoteísta, pero fue cayendo y decayendo hasta que perdieron todo conocimiento de Dios y toda comunión con Dios. Me voy a pasar unos minutos más, perdónenme. El segundo paso fue, no le glorificaron como a Dios. O sea, habiendo conocido a Dios, dejaron ese conocimiento. Y el segundo paso es que ya no le dieron el lugar que Él tiene. Lo quitaron de su trono, en sus vidas, en sus corazones. El hombre buscó su independencia, su autosuficiencia, su altivez. Por eso no es extraño que en un momento dado el hombre llegó a declarar que Dios estaba muerto. ¿Se acuerdan la película? En los años 80 hubo una declaración mundial, tal vez no literal, pero sí
en los grandes pensadores que decía que Dios estaba muerto. De ahí nació esa película. Y esa altivez del corazón hoy es doblegada por un virus que ni siquiera es un ser vivo. Es una molécula de ARN. Y esta molécula ha hincado la altivez de la humanidad. El tercer paso regresivo que ha tenido la humanidad es: ni le dieron gracias. El dejar de darle gracias a Dios revela en el hombre que no tiene relación con Dios. Porque el dar gracias a Dios es parte importante de nuestra comunión con Él. Dice en Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, si tú no das gracias a Dios, no estás comprendiendo ni entendiendo la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Sí. La gratitud es uno de los peores pecados que puede tener el hombre contra Dios. 10 leprosos son sanados, dice la Biblia, pero solo uno se regresó a darle gracias. Y ese que regresó a darle gracias no solo logró la sanidad de su cuerpo, sino que logró la salvación de su alma. La gratitud es un paso importante en nuestra comunión con Dios. Pero el hombre se olvidó de esa gratitud. Cuarto paso regresivo. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y aquí el término envanecieron viene de la palabra griega, mataía, que es usada para idolatría. ¿Y por qué? Porque el envanecimiento es una idolatría del yo. Es el hombre creyéndose autosuficiente. Y dice que se envanecieron. Vean que no está avanzando el hombre, se está yendo de pique. El hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos y tomarlo en consideración en sus planes. Y de su envanecimiento surgió la teoría o la hipótesis de la evolución. Cuando Dios descarta al hombre, es cuando surgen filosofías raras y extrañas como las que hoy estamos viviendo. Quinto paso de regresión, voy a ir un poco rápido para no pasarme mucho. Y dice, y su necio corazón fue oscurecido. O sea, recibió tinieblas espirituales. Jesús una vez dijo, cuidado de que la luz que hay en vosotros no vayan a ser tinieblas. Eso sucedió con el hombre, porque su necio corazón fue oscurecido. Y hoy en día el hombre cree tener una luz que solo representa tinieblas para su vida. Esto conduce a la inhabilidad del hombre de poder discernir entre lo que es verdad y lo que es error, lo que es mentira. Por eso hoy en día estamos en tiempos que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Porque su corazón fue llevado a la oscuridad. El sexto paso de regresión que ha tenido el hombre en este tiempo es que profesando, dice, ser sabios, se hicieron necios. Declaración más contradictoria o paradójica. La sabiduría de la que se jacta el hombre es la locura, es una locura para Dios. La filosofía vana de tanto conocimiento que el hombre hace gala, para Dios es locura. Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21, y ya casi termino. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué lindo, Señor! El mundo en su sabiduría no reconoce a Dios. Por eso es que Dios se agradó en darnos a ti y a mí la locura de su predicación, de su palabra, de su salvación. El séptimo paso y último de regresión del hombre en este pasaje que leemos están en las palabras del versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
¿No has visto, hermano, cómo el mundo de los no creyentes se ha hecho imágenes a través de la historia? Es interesante. Han cambiado la gloria de Dios incorruptible por imágenes de lo que Dios creó. Imágenes del hombre corruptible. Los griegos hicieron de sus dioses que sus dioses parecieran humanos, seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, sus dioses tenían aspectos de bestias, aves y reptiles. Y los romanos hicieron una combinación de ambos, medio hombres, medio animales. El Minotauro, un hombre, no era el Minotauro, ¿cómo era, amor? El que tenía patas de caballo y... Bueno, ese, ustedes ya saben. Y hoy el hombre sigue haciéndose imágenes. De una u otra sentido. Y es el primer mandamiento que Dios nos dio. No te harás imagen de ni hombre, ni de criatura, ni que esté en la tierra, ni que se race en la tierra, ni que esté en los cielos o debajo de los cielos. Pero hoy la idolatría lleva un paso más allá, hermanos. Es la idolatría del yo. Es la idolatría de que yo creo en mí, del ego. Hoy hablamos de términos como empoderarse. Ve, hermanos, yo no tengo que empoderarme. Yo tengo que dejar que Dios se empodere de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de tu vida. Amén. Termino con este versículo. Dice en Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar. Son tiempos. Si hemos caído en ese proceso de apartarnos y alejarnos de Dios, de hacer esto. Porque hoy, hermanos, todavía Dios puede ser encontrado. Todavía Él está cercano. Así es. Todavía tenemos acceso a su misericordia. Y Él es generoso para perdonarte a ti, perdonarme a mí y perdonar a todo aquel que le busque. Gloria a Dios. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Y vamos a orar. No he recibido ninguna petición. En el WhatsApp yo les pedí hoy 8 que si tenían peticiones que las pusieran ahí. Y si no querían hacerlas públicas en el grupo, que las mandaran en privado para orar. Así que espero que las manden. Pero vamos a orar. Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Revélate a sus corazones, como te has revelado a los nuestros, Señor. Y más todavía, Señor. Te pedimos perdón en lo que te hemos ofendido. Sí, sí. Y te pedimos, Señor, que fortalezca nuestro caminar y nuestro andar en ti. Queremos, Señor, hallarte ahora que podemos hallarte. Sí, sí. Queremos tu misericordia ahora que podemos obtenerla. Sí. Queremos tu perdón ahora que tú nos puedes perdonar, Señor. Y permite que esta palabra y este evangelio podamos llevarlo a todos los demás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Saludos a Seidi y a Hugo. Saludos a Seidi y a Hugo, que no los había saludado. Y a Sonita. Y a Sonita también. Bendiciones. Bye, bye.